Bienvenido entonces a todos. Vamos a dar inicio a esta clase de madera de construcciones 3. Y todos estos teóricos se vienen llamando primera parte, porque luego están un poco más relacionados a aspectos de, estructurales de estos materiales que venimos viendo en sistemas pesados prefabricados. Pero en este caso, el término de recargado trae a colación y a discusión algunos aspectos en los que me interesa que podamos detenernos un poco más. Si bien en las dos primeras imágenes estas que estamos viendo, del lado derecho se ve una unión de vigas y columnas extraídas de algunas técnicas milenarias japonesas, estas uniones maderas sin clavos, que merecían de una precisión y de un artesanato, que un poco vamos a revisar también algunas cosas. La imagen de la izquierda muestra lo que fue en 1914 cuando Le Corbusier presentó la teoría dominó de la planta libre, con pilotes, ventanas corridas, brisolel y terraza jardín, un poco a los 100 años de esa presentación de 1914, hace apenas unos años en la Bienal de Venecia del 2014, se presentó esta maqueta prototípica en escala 1 en 1, que de alguna manera volvía a depositar en la madera una serie de expectativas constructivas para dar respuesta a, a la arquitectura de este momento. Y un poco el término recargado, reload o return medio del ambiente del cine, nos parece que es como una vuelta de escena o un volver recargado y como con más fuerza o más ganas de este material que no está obsoleto, y trataremos de desmitificar algunas cosas a lo largo de la clase. Siempre me gusta mirar un poco para atrás para poder catapultarnos hacia adelante, como digo, y en este caso me gustó la obra La Casa Sturl de Wright que hace en California. En realidad esta vivienda que tiene un ADN en madera, un material que mucho más contemporáneo a cuando Le Corbusier presentó los 5 puntos del dominio, pero en el 39 justamente Wright se permite explorar este material como a él le gustaba, digamos, llevándolo al límite y tratando de extraer todo el potencial que había en ese formato o en esa materia, y genera estos voladizos muy osados para el momento y para las técnicas que se conocían también hasta ese momento. Apenas la madera tenía un uso netamente o estructural en algunos, pero para resolver siempre contenedores sin apreciar los espacios intermedios, y también un poco aprovechando el know-how de esas latitudes devenido de los sistemas canadienses, de los frames de madera y estos entramados livianos como el platform frame o el wood frame. De alguna manera, ya en el 39 creo que tenemos un buen antecedente de algunas arquitecturas que podían producirse con un material natural como es la madera. Y dentro de esta reflexión inicial, esta filmina que tal vez muchos conocemos, porque forma parte de algunas preocupaciones en la producción de la arquitectura actual, de esforzarnos desde nuestra disciplina por construir de una manera más eficiente, digamos, en este caso con madera. Y este cuadro intenta expresar el- las diferencias de la liberación de carbono que tiene la producción de un edificio de igual característica en acero, en hormigón o en madera, entendiendo, si ustedes ven, el valor de carbono de 6.500 kilos necesarios para producir un edificio en acero, que se reduce en algo un poco más del 10% en un edificio de hormigón, y que se disminuye en más de un 50 y pico por ciento en el caso de un edificio de madera. Esto es también un poco entendiendo
algunas de las virtudes de este material como un catalizador de oxígeno y de carbono en términos de de medio ambiente, eh, para algunas preocupaciones de producción más sostenible. Y vamos a arrancar, digamos, tal vez tomando algunas cuestiones que ya muchos de ustedes conocerán, pero las vamos a revisar un poco. eh, ¿Qué entendemos por madera o qué es la madera? En realidad es una materia prima de origen vegetal, es un producto que se extrae de los árboles, donde los dos componentes principales, que son la fibra de celulosa, le aportan algunas propiedades mecánicas que tienen que ver con la flexibilidad o la elasticidad, y la lignina relacionado más a la dureza o a la rigidez de estas piezas. Es un material de un comportamiento anisotrópico, a diferencia del acero que veíamos en algunas de las otras clases anteriores. Esto quiere decir que tiene un mejor comportamiento en el sentido paralelo a las fibras de esta celulosa. Me refiero a un poco lo que se ve en los distintos anillos de la rodaja que vemos eh, en esta filmina, esos anillos concéntricos que tienen mayor dureza en el centro y se va disminuyendo conforme se acerca a la cara externa, y que dan cuenta también de los años o de los periodos de crecimiento de, esta, de este material en un árbol. Esos anillos son los que se definen en el corte transversal a través de lo que conocemos como vetas, o que le aportan esa textura tan única y característica en la madera, y que por supuesto presenta imperfecciones propias de algo que no es industrializado, sino justamente un producto natural, con la presencia de nudos, de vetas más o menos densas, lo cual también generan ciertos coeficientes específicos para el cálculo de un alto rango de variación conforme a la posición del árbol o la situación de donde ha sido extraído el mismo. Y cuando decimos que es un material recargado también, y de esta nueva puesta en valor y empezar a revisar algunos mitos, eh, durante años estuvimos acostumbrados a entender la madera, que tocar madera también tenía que ver casi con ser una persona insensible con el medio, porque entendíamos que se talaban bosques nativos, que desaparecía flora autóctona. Sin embargo, la planificación en la producción de esta industria, al igual que cualquier otro cultivo, en este caso de las forestaciones, que es una acción eh, propia del ser humano, digamos, en colonizar territorio con plantación de especies arbóreas, permite ir generar una cadena productiva de la obtención del material a partir simplemente del cultivo. La forestación, entonces, la extracción o esta tala de esos bosques plantados intencionalmente, con un sistema de preproceso del material en el mismo lugar de extracción, del transporte, en equipos pesados que generan estos rollizos o rollos descortezados o derramados como primera obtención material, y que a veces muy próximos a las zonas de extracción encuentran los primeros mecanizados que empiezan a fragmentarlos o a dividirlos en las secciones que se empiezan a tornar comerciales. Es por eso que aparecen despuntes o escuadrados de estas piezas cilíndricas en algunas primeras formas geométricas. Formas geométricas que, como decíamos, se pueden obtener con distintos modos de procesar estos rollos o rollizos. Como vemos en las imágenes de arriba a la izquierda, tienen orígenes de distintas latitudes o regiones, conforme alguien después pudo recabar cómo se procesaba esto tradicionalmente. Pero lo que nos importa en este caso es poder encontrar la cantidad de escuadrías que vendrían a ser estos prismas que se empiezan a obtener, que podemos sacar como máximo aprovechamiento
a partir de un cilindro. Esto es un ejercicio casi geométrico, pero dentro de algunas otras consideraciones en esta obtención, es también entender en relación a la primera rodaja que veíamos en la primera fílmina, que lo que ocurre aquí abajo a la izquierda, en esta rodaja más oscura, que de acuerdo a la posición o región de ese rollizo que haya sido extraída de la pieza, sea una tabla, un puntal, un tablón o alguna viga o alfajía, esas fibras que quedan como interrumpidas o cortadas en el sentido del largo, en el sentido de las vetas, eh, pueden experimentar distintos tipos de deformación. Y fíjense que, de alguna manera, esa deformación tiene que ver con la antigüedad de esos anillos concéntricos que veíamos en la filmina anterior. Es por eso que se deforman mucho más las fibras más alejadas del centro y menos las centrales. Eh, un poco lo tratan de expresar a partir de, la, de esta sección que vemos en rodaje. Y dentro de estas escuadrillas como típicas y primarias, le llamamos estas formas comerciales primarias con las que podemos manipular el material, están puntales, vigas, tablones, tablas, donde hay algunos acuerdos por convención dimensional en relación a la cantidad de pulgadas que tienen algunos elementos, entendiendo que los puntales o vigas tienen que ver con escuadrillas que están en el orden de 3 o 4 pulgadas por lado mínimo, las tablas en el orden de 1, 1,5 o 2 por 6 veces ese largo, ese ancho, perdón, o altura, o sea, una tabla de 1 por 6 o de 2 por 12, estaríamos hablando de una relación de 1 a 6, y en alfaje pequeños listones o escuadrillas de menor sección, las de media pulgada por 1, de 1 por 2. Ahora, ustedes ven que estoy hablando de pulgadas, y en realidad esto es porque la normativa que se aplica dentro de la forma comercial viene del sistema imperial. Nosotros cuando hablamos de pulgadas, tenemos que hacer una traducción a la segunda fila que se ve aquí, columna que se ve en este cuadro, eh, haciendo la operación matemática de multiplicarlo por 25,4, que corresponde a la equivalencia. Sin embargo, la dimensión de la que disponemos comercialmente y nominalmente, como digo, del material, está en casi 4 milímetros menos de lo que tiene la pulgada teórica. Esto es 21,4. Es un dato que de alguna manera merece una incorporación en la operación de la unidad de medida, y los largos siempre están en relación a cantidad de pies. El pies también en su como medida imperial, y la equivalencia del símil de 30,5. Esto, dicho así, parece como la necesidad de generar una operación matemática, como decía. Sin embargo, en en algunas prácticas, digamos, ya se elimina hasta el símbolo de pulgada, y se entiende cuando uno habla de pulgadas en términos de escuadrillas de madera que estamos hablando de 21,4 centímetros de dimensión real o nominal. Dentro de estas formas comerciales también, con algunos mecanizados simples, ya no primarios porque no son las extraídas directamente del rollizo, sino que ya empiezan a tener algunos procesos por otras máquinas, encontramos los grupos de los sidings, los decks o los machimbres, que simplemente son tablas procesadas eh, casi con 2 pasadas por máquinas. Unas a veces tienen que ver con poder generar pequeñas molduras o muecas que permitan un tipo de encastre, o en el caso de los machimbres, lo que habitualmente conocemos como macho y hembra, este encastre que se va dando a fin de generar un plano. Mientras que dentro del- de los decks, el mecanizado pasa por redondear algunas aristas y dar un mejor acabado superficial con algún pasado por lijadoras. Estos bordes o aristas que quedan redondeados o fileteados merecen un mecanizado, digamos, no son propios de la obtención natural. Y dentro de algunas formas comerciales secundarias, ya un poco mereciendo el subproceso
de los materiales, utilizando pequeñas escuadrillas, láminas o chapas, astillas o acerrín, encontramos el elenco de placas o paneles de distintas conformaciones. Tal es el caso de tableros laminados, producidos a partir de la utilización de pequeños listones que se van disponiendo de manera paralela y lineal a lo largo de un plano, definiendo dimensiones del orden de 1,20 por 2,40 y en espesores de media pulgada o 3/4, lo que se conoce, como decía, tableros laminados. De eucalipto, de pino son las más conocidas en nuestras latitudes. Mientras que cuando hablamos de enchapados laminados son los que también a veces los nombramos terciados fenólicos y se componen de una serie de capas siempre impares de láminas o sí, láminas del mismo material o chapas. Imagínense cuando le sacan punta a un lápiz que se va describiendo, digamos, un corte casi tangencial y estas fibras o láminas se van pues poniendo intercaladas con distintas resinas o adhesivos, conformando paneles que estabilizan un poco las deformaciones que podría tener si fueran simplemente paralelas. De este modo, se obtienen en distintos espesores, relacionadas siempre a la medida imperial, y en dimensiones de 1,22 por 2,44 como las más típicas. También las placas de OSB o placas de astillas orientadas, como las conocemos, en las mismas dimensiones y prácticamente los mismos espesores, pero obtenida a partir de un scrap o de algunos de los subproductos que quedan y se reutilizan de algunos mecanizados previos, eh, justamente para producir con resinas ureicas o algunos adhesivos estos tableros que pueden ser también igualmente rígidos. Por último, algunos astillas más finas o hasta polvos o polvillos de acerrines casi impalpables que justamente forman el abanico de aglomerados y MDFs, los MDFs que tienen muy buena trabajabilidad y son muy nobles para todo lo que es la confección de muebles, no tanto con fines estructurales, algunos con acabados melamínicos o enchapados. Enchapados es cuando tienen un acabado de veta de madera natural y melamínicos cuando tienen un plástico. Algunas otras formas de obtención de procesos secundarios, digamos, tiene que ver con la utilización de listones o tablas encoladas con distintos adhesivos, también en este caso con algunas prestaciones mecánicas más importantes como los formaldehídos, los poliuretanos, algunos de resinsol o pegamentos epóxicos, que en este caso no son láminas, sino, como bien les decía, listones o pequeñas tablas ubicadas de forma paralela, que un poco, si ven la imagen del medio, se van disponiendo unas de otras, alternando y intercalando la posición de la fibra a fin de lograr en la composición de la sección mayor estabilidad y contrarrestar los esfuerzos de deformación. La elección de los distintos adhesivos, en este caso, puede tener que ver con mejor comportamiento al exterior o no, y o con el tipo de maderas. También cabe aclarar en este caso que estos listones o tablas son por lo general seleccionados y a veces incluso seleccionados de distintas partes del mismo árbol a fin de poder componer mayores resistencias cerca de los apoyos por esfuerzos de corte o por lo menos asegurarse que haya inexistencia de nudos. Decíamos que el nudo generaba un punto de incertidumbre en el comportamiento mecánico. El modo de producción de estas formas comerciales tiene que ver con, se hace justamente en industrias, bajo techo, con ambientes controlados, y necesitan de una serie de prensas hidráulicas o neumáticas que se van posicionando, como decíamos, y ubicando, contrarrestando los esfuerzos de las vetas en capas intercaladas con pegamento,
y se prensan en conjunto, digamos, a medida que se van produciendo, y más allá de algunas formas estándares o que tienen que ver con algunas escuadrillas que ya están tabuladas con largos de hasta 12 metros, también se pueden producir algunas geometrías distintas, incluso con variación geométrica o curva, como las que muestran en las imágenes, tanto en el sentido normal como axial a la sección, y que de alguna manera podrían depender del proyecto y o de la disponibilidad que haya de transporte para mover de la fábrica a la obra estos elementos eh, más grandes. Casi dentro de la misma familia de conformados y laminados aparecen estos nuevos materiales bastante recientes todavía y para nuestras latitudes todavía poco utilizados, pero dentro de estas formas que se nos vienen y también entendiendo que de alguna manera la misma globalidad que, que siente el planeta con el coronavirus también es la misma globalidad que nos mantiene conectados y a veces con la posibilidad de acceder a materiales a veces producidos en en otras latitudes o en otros lugares. Y yo creo que es algo que debemos empezar a mirar con atención desde aquí. Estos paneles de CLT, que en realidad son tableros contralaminados, tienen el mismo principio que los terciados laminados fenólicos, pero en lugar de utilizar láminas o folios milimétricos, se utilizan listones o tablas que tienen un rango de espesor del orden de 20 a 40 milímetros y permiten, en realidad se pueden fabricar de diversos tamaños con largos que pueden estar en el orden de los 16 o 20 metros, también dependiendo un poco del transporte, y en anchos que también por ahí están en el orden de los anchos de las taras de los camiones que los van a transportar. Si, si no fueran por tanto, la fábrica podría fabricarlos justamente mucho más grandes. Y nuevamente el mismo principio este de ir cruzando las fibras entre un estrato y el otro permite contrarrestar los esfuerzos y las deformaciones posibles en estas formas comerciales. Es también siempre impar el número de caras a fin de poder tener como una lógica hasta constructiva y de montaje necesaria de tener presente en cada posición. Por último, dentro de este paquete de formas comerciales, quería eh, mostrarles estas vigas de alma abierta, o son vigas también producidas industrialmente, que vienen también tabuladas en distintas alturas y en esfuerzos resistentes diferentes, que tienen una composición a partir de dos listones y un alma que un poco emula la sección de un perfil doble T. En este caso un alma que puede ser de un panel de astillas orientadas o listones. Por lo general las zonas de las cabeceras de las vigas suelen ser las únicas partes ciegas en estos sistemas. Estos son de Triforce, pero porque tratan de resistir o de dar respuesta a los esfuerzos de corte más importantes cerca de los apoyos, mientras que la cualidad de alma abierta que le da el reticulado plano permite el movilizar o atravesar con distintas tuberías o instalaciones estos plenos técnicos. Y dentro de algunas operaciones posibles, ya veíamos en paralelo algo de acero, entender o recordar, mejor dicho, las posibilidades de cortar la madera con aserrados, dientes de vidia en sierras circulares sin fin, o nuevas técnicas que tienen que ver con los cortes láser o por plasma, que han ido justamente evolucionando en mayores precisiones y disminución de rebabas o quemaduras. A veces ustedes lo utilizan mucho esto a veces para la confección de algunas maquetas, pero también se utiliza este tipo de protocolos o manipulación para
la elaboración de piezas eh, industriales. Los mecanizados que están dentro de los básicos, las perforaciones necesarias que pueda tener o necesitar una pieza, algún fresado o cepillado o algún acabado más fino con distintos abrasivos o lijas. Y por último, la posibilidad de curvar o de deformar la pieza con tratamientos de humedad y calor, como cuando las piezas tienen finos espesores. Estos son algunos multilaminados fenólicos que han sido deformados eh, por el aplicar técnicas de vacío-calor, perdón, de vapor-calor, eh, a partir de una forma plana, digamos, utilizando un molde y prensas. Distinto lo que les contaba de las vigas laminadas. Y dentro de las operaciones necesarias, y aquí sí hay alguna indicación de romper con algunos mitos preconcebidos. Por un lado, es necesario trabajar con madera seca. De ese modo, manteniendo un buen control de humedad, podemos tener alguna garantía de estabilidad en cuanto a la pieza del material. Estos secados que tradicionalmente pueden hacerse al intemperie o bajo techo o con algunos procesos eh, de autoclave, que ya lo vamos a mencionar, pero que tienen la necesidad, digamos, de ser madera seca para poder manipularla de un modo más fiable. La necesidad de generar protecciones con el agua o el sol como agentes agresivos, esto es el poder recurrir a generar películas o inyecciones de productos que le den un mejor comportamiento al agua. La madera, como decíamos, es un material natural, se pudre, se reseca, se deteriora y tiene una vida útil de alguna manera que puede ser más o menos conforme al tratamiento o al mantenimiento que tenga. Algunos naturales con resinas, ceras o aceites para algunos tratamientos naturales, o algunos más químicos como es la línea de barnices, lacas, pinturas o impregnantes, o algunos de base acuosa, solventes o poliuretanías, que lo que hacen es proteger superficialmente de estos agentes agresivos. Cabe también, me parece, mencionar que por lo general uno intenta utilizar el material como expresión de espacio y de cualificación espacial o de arquitectura, con lo cual un poco lo que no seduce en considerar la madera como material es ese color característico que ofrece calidez, que un poco le da una textura a los distintos espacios que intervienen. Otro de los aspectos a tener en cuenta en cuanto a operaciones necesarias es el fuego. En este caso, eh, romperíamos un nuevo mito. Uno dice, bueno, la madera se quema, nos gusta prender fuego, hacer fogones, comer asado, y por ende no se me ocurriría hacer un edificio que se pueda prender fuego. Eh, el punto para la madera en este caso pasa por que el mismo proceso de combustión que va generando la sección o la pieza, eh, la carbonización superficial le va generando una especie de escudo protector que retarda la combustión total y de esta manera permite mayor tiempo de escape, que es lo que buscan las normas de evacuación o de incendio. Entonces, si hiciéramos el paralelo con los aceros, que con su resistencia del orden de los 1400 kilos por centímetro cuadrado, eh, a 600 grados de temperatura, una temperatura a la cual llega casi cualquier incendio, el acero tiene la mitad de su resistencia mecánica, y si se incrementara a 700 grados, a un cuarto, mientras que la madera, dentro de los protocolos de cálculo, se calcula siempre sobredimensionando la sección o la pieza, asumiendo que el tiempo de consumo de ese escudo carbonizado exterior permita a los ocupantes la evacuación del edificio. De todos modos, más allá, en los casos
Esto estoy hablando cuando la madera queda expuesta o en contacto con las llamas. Pero tenemos posibilidad de protegerla con barnices autoextinguibles o pinturas intumescentes, o algunos encamisados típicos con algunos paneles o de vermiculita o de yeso cartón, pero un poco que a veces van en contra de estas cualidades que un poco también mencionaba recién, de la textura y color del material. Y por último, tener en cuenta que al ser también un material orgánico, es eh, atacado por distintos insectos o incluso por hongos, por eso es importante el secado y la estabilización del material para que no lo afecten algunos hongos por un lado, y o algunos tratamientos que en muchos casos están incluidos dentro de los componentes de las protecciones contra agua y sol, en barnices, lacas o pinturas, que tienen que ver con algún aspecto más de insecticida para resistir esas plagas. Y no quería Iván, dejar de... ¿Sí? si me permite un mínimo comentario. Sí, Eh, Guille. Se han hecho unos ensayos de tres construcciones similares, una que es toda metálica, otra toda de hormigón armado y otra de similares características construida con madera. A las tres se le aportó la misma cantidad de fuego y se dio que, claro, la que se cayó primero fue la de la estructura metálica, conforme a la que uno supone habitualmente que será la de madera, pero claro, Claro. la construcción metálica, al tener una conductividad mucho más alta, llega a esas temperaturas que vos mencionabas recién, ¿sí? Con lo cual la construcción que primero cae es la de metal, segunda instancia la de madera y al último la de hormigón armado. Buenísimo el dato, Guille, y un poco yo volví a la filmina anterior para volver a hacer como ese paralelo que me parece interesante, importante en algunas consideraciones de los materiales, a veces cuando pensamos con distintas lógicas. Gracias. La filmina simplemente no quería dejar de poner estos términos que escuchamos mucho últimamente, de madera modificada, madera termotratada o acetilada, que en realidad son distintos tratamientos por autoclave que se le hacen o se le practican a la madera, y tienen que ver con someterlos a una situación de vacío y presión. El vacío, de alguna manera, le extrae y genera un- una extracción justamente en cámaras de vacío de cualquier partícula de agua o alguna resina que todavía pueda tener, y al inyectarle presión con distintos productos, eh, se, se logran maximizar o tener mayor fiabilidad en la estabilidad, la durabilidad o incluso en la inmunidad ante algunas plagas, como decíamos recién. También habrán escuchado de la madera cooperizada o tonalizada o impregnada, y que de alguna manera es lo que tiene de un tono tan característico cuando uno ve esos postres medios como amarillentos o verdosos, parejos, y que evidentemente no son tonos naturales, sino que un poco hablan del proceso o del tratamiento que haya tenido esa madera para poder generar, por lo general, mejor prestaciones o durabilidad. De este modo, hay algunos tratamientos que permiten hablar de una antigüedad del orden de 50 años en ambientes muy agresivos, como pueden ser eh, los, los bordes marinos con muelles o distintas construcciones, justamente posibles a partir de estos tratamientos netamente industriales. Y ya pasando eh, un poco algunos protocolos de uso, de manipulación del material, no cambia mucho el entender la unión en madera, como lo entendíamos en acero, digo, este espacio o punto donde se encuentran los distintos elementos, donde confluyen distintas geometrías, y cuyo fin primario tiene que ver con poder transmitir correctamente los esfuerzos y aportar a la estabilidad estructural
que es casi como una condición necesaria de cualquier nudo ante la imposibilidad de la continuidad monomaterial. Y esto en madera ha tenido, como veíamos ya en alguna filmina primera, unos inicios con técnicas muy artesanales, las típicas uniones madera-madera de caja y espiga o de macho y hembra, como les verán, que es generar una oquedad en una de las piezas y una protuberancia en la otra para tal vez por encaje o apenas con algún adhesivo o pegamento terminar de configurarla. Las colas de Milano o algunas ya con algún procedimiento de fresas industriales para generar los empalmes como la finger joint o uniones de dedos, eh, perdón. Y, y de alguna manera se expresan distintas texturas conforme a las fresas que utilicemos, pero que siguen siendo uniones madera-madera. Dentro de lo más lo más supremo tal vez en este tipo de uniones lo hayan desarrollado los japoneses con sus técnicas milenarias, y fíjense, incluso pueden ver en YouTube, les podemos compartir algunos links después de algunas uniones en madera de gran porte y de secciones importantes justamente, donde la precisión de los mecanizados que tienen estas piezas de un modo manual o hasta con algunas maquinarias sensibles o manuales, se van generando encastres que terminan siendo autoportantes y monolíticos con una impecable prestación. Lo que pasa es que justamente los japoneses básicamente están habitando Japón y no han tenido el coraje de colonizar estas latitudes de un modo tan intenso. Pero sin tantos chistes, pasemos a algunas uniones metal-madera, en este caso los sistemas Gangnell, que inventó eh, un americano, Guille, vos creo que sabías mejor la historia, pero básicamente era el principio de generar un entablillado lateral con una serie de clavos que armaban las uniones de un modo externo, y a Gagney se le ocurrió estampar unos cortes de chapones, generando estas multipúas como si fueran chinches de 3 patas para colgar en alguna pizarra, y que estas placas o chapones se ubican uno a cada lado, como se ve en este esquema de arriba, y se prensan con grúas, perdón, con prensas neumáticas o hidroprensas, generando la conexión o la conectividad en las posiciones de esfuerzo, digamos. En este caso el cordón inferior, ustedes ven que está empalmado en dos elementos y llegan los tornapuntas o jabalcones que confluyen también en el mismo nudo, y con simplemente la fricción u opresión de las dos placas se genera un nudo confiable y rígido en cualquiera de las situaciones de estas vigas. O las uniones metal-madera y ya alguna tornillería, nos acordemos de Maxi Siovis cuando nos contaba de ITMEC un poco la preocupación de ellos a partir de algún herraje diseñado, ese ejercicio que hicieron en el STM1 de alteraciones y de buscar como un máximo usufructo, y tiene que ver con esta preocupación proyectual que debemos tener, también entendiendo dentro del uso del material, llevar la complejidad a lo que tenga tal vez menos desperdicio, mayor capacidad plástica de manipulación, como puede ser el metal, y limitar a mínimos mecanizados las distintas secciones de madera. Estos puntales tienen apenas unas ranuras y un par de perforaciones con cortes a 90 grados de los más puros, y que generan justamente la complejidad pasa por el herraje conector y no por el mecanizado en la madera. Entendiendo esta lógica también como el posibilitante inacabado que está en cada proyecto o en cada uno de nosotros. Y por supuesto que hay herrajes más sistematizados de distintas marcas o firmas que proveen muy variados herrajes. En este caso, los típicos herrajes tipo estribos, que ya de fábrica vienen con una serie de perforaciones
que no llegan a ser tan casuales, sino que un poco intentan hasta colaborar en los momentos de dirección o conducción técnica, porque la densidad de perforaciones de un diámetro o de otro está en relación a las solicitaciones mecánicas conforme a algunas normas, en general europeas, japonesas o norteamericanas, donde uno en el control de la ejecución debiera verificar que no falte absolutamente ningún tornillo en ninguna de estas perforaciones o ningún bulón o tirafondo en los que sean de otra dimensión. Por supuesto que hay algunos más sencillos y otros más complejos conforme a las cargas, pero este tipo de chapones o de herrajes eh, a la vista, en realidad también tienen de alguna manera lo que remarcaba Guille también recién, es dejar el metal expuesto en una situación de fuego como primera escudo y de alguna manera el fallo que puede tener el nudo es muy diferente a cuando esto se empieza a ocultar un poco. Entonces, las mismas prácticas de macho y hembra o de algunos encastres muy artesanales eh, se han visto, al menos eh, contrapuestos por algunas soluciones eh, metálicas. En este caso, también son como pequeñas chavetas que se encastran en una vara fijada en el cabezal o punta de una de las vigas y el otro en la principal, y se encajan o encastran parecido a los sistemas o protocolos de producción de algunos andamios o piezas, generando uniones prácticamente ocultas, que más allá de alguna preocupación, diría hasta de índole estético, preservan el metal a una zona de menor exposición ante la situación de fuego. Y en algunas uniones netamente ocultas y ya con menos encastre de los tipos herrajes bandera, estos, una imagen del sistema KES, un sistema japonés muy muy desarrollado con materiales además de alta tecnología, y algo que me estaba olvidando es el tener en cuenta las protecciones anticorrosivas que deben tener estos herrajes para asegurar su durabilidad como en términos de corrosión o deterioro, pero que están elaboradas con aceros, carbonos, como decía, con procesos de zincado galvanizado en caliente, de los más óptimos, y que en este caso el sistema que tiene esta complejidad en cada pieza de unión y que en un nudo o encuentro columna viga puede ser de este tipo, justamente han demostrado luego de grandes terremotos que ha resistido la isla japonesa ser de las pocas construcciones que se han mantenido en pie, y eso les ha dado un gran renombre internacional. Algunos otros encastres ocultos que, de vuelta, trata de, fíjense, con la misma lógica de operación, más allá de un herraje estándar o a medida, como veíamos en el caso de ITMET, los mecanizados que se pretenden en la madera son bastante sencillos, digamos. No, no hay grandes moldurados, sino que son cortes por lo general ortogonales, y que además entienden que la protección del encastre no solo tiene que ver con un problema estético, sino de resistencia al fuego. Y algunas evoluciones en los detalles tienen que ver con generar pequeñas ménsulas de preposicionamiento antes de la fijación, o algunos primeros como ganchos que permiten el posicionamiento montándolo desde la parte superior, digamos. Uniones que tienen que ver con las panelerías de CLT, que en realidad hay un elenco impresionante y cada vez más inagotado, conforme a las situaciones constructivas o de obra o las combinaciones con otros materiales, pero que ya abandonan el nudo como punto central o como bocha, sino que empiezan a hacer uniones corridas, como si fueran prácticamente zócalos estructurales de fijación, para unir, como les decía, tal vez una situación de hormigón con un entrepiso de CLT con tornillerías o tornillos trabajando el corte, o
también los instructivos de operación o de montaje de estos sistemas que los mismos fabricantes los proveen con el paso a paso necesario para utilizarlos correctamente. Esto tiene que ver tal vez con la firma Rotoblast, por ejemplo, que son otra serie de herrajes internacionales que con algunos mecanizados sencillos se hacen las ranuras, perforaciones para que entre este herraje, en el caso que vayan atornillados, o algún otro tipo de fijación, cuando quedan totalmente ocultos, los fresados se hacen internamente y con algún pegamento epóxico o poliuretánico se fija la pieza o el herraje que luego va atornillado al lado de hormigón o a la pieza de transición. Pero claro que nada sería tan posible si los tornillos no hubieran evolucionado y haberse decidido conquistar la construcción. Y la construcción y la industria en general, creo que más allá de los bulones y primeros tornillos que llegamos a conocer hasta hace apenas algunos años, la explosión en el diseño y la precisión de distintas combinaciones de cabezas, como vemos por aquí, materiales, porque los tonos tienen que ver con tratamientos que tienen los distintos tornillos entre inoxidables, hincados, nada, o los distintos pasos de las roscas y crestas, digamos, en relación a la dureza o el tipo de material que uno vaya a necesitar fijar, las contrarroscas, que no se nos hubieran ocurrido que podían existir, o la variedad de puntas conforme cuando uno dice autoperforante, en realidad es tan amplio que debemos ser mucho más precisos, sobre todo cuando nos acercamos al uso de materiales y técnicas mucho más específicas. No estamos poniendo o fijando una repisa con un par de tacos de plástico y un tornillo a la pared, sino que estamos fijando elementos estructurales que necesitarán estar eh, densificados de un modo correcto, generando la eficiencia y la transferencia de esfuerzos y la durabilidad, digamos. Por eso el gran abanico de opciones y ya no alcanza con decir que es un autoperforante. Ustedes ven que aquí solo extraje algunos indicadores, pero son varias páginas las que tenemos de catálogo, incluso en nuestra Córdoba. Y algunos más singulares, estos que están casi intentan estar en escala 1 en 1, dependerá del tamaño de sus monitores, pero estas clavijas o pasadores del sistema que son pernos lisos que llegan a tener apenas unas estrías y se aplican por golpes, en realidad este golpe nunca llega a tocar el herraje, sino queda clavado o autofijado en el espesor de madera, pero que resuelven, digamos, de un modo ya práctico, sin atornillado, la fijación y el vínculo madera-metal. En situación de fundaciones o de arranques, como a veces también decimos, también encontramos una gran variedad de distintas marcas o firmas, pero lo que deben siempre asegurar, como venimos diciendo, es la transferencia de esfuerzos y entender a veces la necesidad de cortar las situaciones de capilaridad que puedan deteriorar un material como la madera. Es por eso que no es aconsejable en elementos estructurales que la madera quede enterrada ni en dados de hormigón empotradas, sino que se valgan de piezas de transición, algunas regulables como vemos en la primera de la izquierda, que toman el elemento desde abajo, otras a modo de estribo, otras con ranuras ocultas, etcétera, con distintas variaciones, o las típicas patas de los sistemas frame que generan un anclaje, incluso permitiendo alguna regulación en el posicionamiento con ojales oblongos, y nuevamente el aspecto que tiene que ver con la densidad de perforaciones en relación a la transmisión de los esfuerzos necesarios. Estos son conectores de la firma Word, y estos de aquí abajo son Simpson o Rotoblast, los podrán ver en los catálogos. Algunas otras transiciones ya más in situ y menos de catálogo tienen que ver con el cálculo, por supuesto, y con el proyecto un poco más específico de situaciones que no son necesariamente típicas,
o no son, o son particulares de este proyecto, y tiene que ver entonces con diseñar o resolver y verificar. A veces necesitamos de calculistas que estén también en orden a los cálculos y a los métiers que tiene la verificación de secciones de madera y la transferencia de esfuerzos a través de chapones de acero, pero que vemos en este caso el nudo cómo intenta resolver eh, con algunas pequeñas escuadras o cartelas mayor longitud de soldadura para transferir los esfuerzos de la pieza en estribo que toma la columna metálica al lado de hormigón que está por debajo. Y también aprovechando algunas de estas eh, orejas del herraje para tomar las triangulaciones transversales a la línea de pórticos, en este caso de madera. Por supuesto que el tipo de apoyos están entre los articulados y los empotrados, entendiendo que la madera no se comporta de un modo tan rígido como otros materiales. Y es por eso que, aún asumiendo casi la necesidad de un empotramiento, nunca debemos descartar la posibilidad de que un material que puede oscilar, eh, incluso por modificaciones de temperatura o presión o humedad. Y también un poco quería hacer un paréntesis de que las fundaciones, en este caso, no suelen estar siempre ligadas a lo húmedo, sino que justamente al estar hablando de estructuras más livianas, y no sé si tanto en realidad de estas vigas laminadas, pero sí en prácticas en el uso con madera, la utilización de los pilotes atornillados o helicoidales eh, está teniendo cada vez mayor uso, porque en realidad lo que se entiende es la necesidad de anclar ante cargas horizontales, despreciando un poco las gravitatorias. Y este tipo de sistemas, que son básicamente un caño o una barra de hierro con un par de paletas de chapa soldadas de un modo helicoidal, y con una posibilidad de encastre para realizar la aplicación manual o el atornillado manual, o con alguna máquina de las mismas piloteras que hacen las excavaciones para fundaciones semiprofundas. Admite luego ese mismo encastre el posicionamiento de algún herraje que haga la transición para tomar tal vez la pieza de madera, sea una viga, una columna o el elemento que fuere. Importante, como siempre y en todo momento en la ejecución, algunas verificaciones, por supuesto, de ejes y centros y de verticales a la hora de ejecutar este tipo de fundaciones, porque no admiten mucho margen de ajuste o maniobra. Y ya en lo que puede ser en la configuración de estos nudos en algunos subproductos, un poco quería mostrarle que la misma forma casi comercial o estructural tiene que ver con uniones madera-madera, como en este caso, con utilización para el armado de cerchas o de reticulados planos con sistemas gangnail, o el complemento entre encastres geométricos sencillos y algunos apenas planchuelas perforadas que terminan de estabilizar eh, el nudo en sus movimientos, y por supuesto la posibilidad de prefabricar parte de los componentes en taller y producirlos de un modo seriado a fin de optimizar tiempos productivos. Dentro de revisar nuevamente la comparativa de las uniones madera-madera y entender la necesidad de un oficio preciso, de un maquinado que permita el encastre y luego el acople de grandes cuñas, en este caso para un elemento estructural. En el turno anterior, algún alumno preguntaba: todo bien, profe, pero ¿qué pasa cuando perforamos en esta sección un pilar de madera? Evidentemente estamos disminuyendo la sección y por ende las resistencias mecánicas en un sentido o en el otro. Y la respuesta es por supuesto. Entonces, el sobredimensionado que merece en estas prácticas artesanales de uniones madera-madera, o tal vez industrializadas, pero sí necesitan la sobredimensión de la sección para admitir
estos debilitamientos propios o necesarios para el encastre. Mientras que en los sistemas, por ejemplo, el queso o los de chapones metálicos, en realidad se minimiza el debilitamiento de madera por la tornillería y también se minimizan, digamos, los mecanizados que de alguna manera están seriados. Fíjense que las 4 puntas de estas vigas tienen el mismo tipo de mecanizado, entonces se hicieron exactamente cuatro procedimientos seriados para la confección. Por último, unos herrajes especiales que los verán en distintos catálogos y que tienen que ver con poder resolver algunas situaciones que no son tan propias de la madera. La madera, tal vez trabajando abstracción, sea de las solicitudes a las que menos se lo haya llamado, aunque fuera en el sentido de sus betas, pero sí poder valerse de pequeñas piezas o dispositivos que nuevamente son casi engranajes de relojería. Fíjense ustedes la complejidad de esta arandela o de esta pieza en roseta que tiene distintos mecanizados fresados de la misma pieza para permitir la multiangularidad de los tornillos y generar mayor transferencia en los esfuerzos, estabilizando luego a partir de una rosca paralela la posibilidad de acoplarle un bulón o algún tensor o algún otro tipo de complemento más regular. En fin, verán en los catálogos muchos más. Y por último, esto que hablábamos de uniones articuladas o empotradas en situaciones de continuidad, que básicamente son las que empleamos cuando el transporte era insuficiente o las vías, las calles eran insuficientes para transportar algunos elementos de la dimensión que lo demandaban nuestros proyectos, asumiendo además la- los movimientos que puede experimentar con los empalmes analizados desde el proyecto o pequeños empotramientos o continuidades que se requieren menor grado de movilidad. Algunas obras quería mostrarles o contarles, en este caso una en Tenerife de Luis Armas, que es un salón de fiestas, y un poco ese esqueleto que se ve ahí con una serie de costillas, no es ni más ni menos que unas enormes vigas laminadas, unas vigas laminadas que venían en unos sistemas de transporte de ese tipo, parecidos a los que, a los que se utilizaron aquí en varios tramos de la ampliación de la obra de circunvalación en Córdoba, donde se disociaba el equipo de SEMI simplemente con un buggy o un carril que apenas conecta el sistema de frenos con la parte trasera, pero fíjense el potencial de la forma comercial en este caso, en términos de largo, de geometría o de sección y de mecanizados posibles, son todas las tareas realizadas previas a que el material llegue a obra. Y justamente en estas condiciones llega y en estas condiciones se lo empieza a montar. Eh, Hablábamos en algunas clases anteriores de que la obra debe poder albergar equipos pesados para el movimiento de izajes, de acopios en el lugar o de trabajo. Es por eso que las secuencias de obra a veces tienen que ver con asegurar una gran plataforma nivelada, muchas veces se hacen hormigones prematuramente para contar con un contrapiso y una buena playa de maniobras para estos equipos pesados. Fíjense que hay una grúa que está izando la viga que se está montando mientras hay un grupo de operarios que van arrastrando en las vigas secundarias algunos de los elementos y esos se mueven con pequeñas grúas o andamios con ruedas en el mismo playón nivelado. También merecen, como veíamos en la filmina previa, de un predio extendido que permita el tránsito y el avance planificado de las distintas etapas, sobre todo el montaje de esta parte pesada. El complemento y las uniones que un poco veíamos que quedaban enunciadas en el momento del acopio con el camión, aquí ya materializadas, y las distintas triangulaciones que intentan rigidizar en el sentido transversal estos pórticos tan orgánicos para terminar de estabilizar el sistema.
los protocolos de transición, un poco del tipo de los que veíamos recién, en dados de hormigón con herrajes galvanizados que toman a las vigas a veces de una forma externa, en una situación de tal vez de menos riesgo, y en otras de un modo interno con algunos manchones metálicos más importantes. Otra obra que me parecía lindo contarle, tal vez me lleva mucho cuando yo todavía estaba cursando, tal vez en los años de ustedes, el pabellón de la navegación de Sevilla, que tuvo su inauguración en el marco de la Expo Sevilla del año 92 de Vázquez Consuegra, y que básicamente es un gran pabellón de exposiciones, un centro de exposiciones en una gran luz con esta macro viga de madera que encuentra una serie de bandejas del lado de la costanera y una serie de núcleos duros o zonas de servicio del lado interno. Este gran espacio de exposiciones que justamente casi uno advierte apenas sensiblemente los empalmes necesarios a ejecutar en obra, porque el transporte de una pieza de este porte es inviable, era inviable en cualquier lugar del mundo, y es por eso que se produce en segmentos o en tramos y se termina de ensamblar en obra al tiempo que se va montando, un poco como veíamos recién en la obra de Tenerife, y que es necesario generar como el escaneo de cada situación para definir lo constructivo. Ese encuentro que veíamos recién en realidad encuentra una serie de tres chapones de unión. En uno trata de asegurar el cordón exterior, en otro el interior y en otro el intermedio, tal vez asumiendo el traccionado en este caso del lado inferior por una necesidad de, de continuar con las zonas traccionadas, digamos, de la viga, la compresión en el medio, pero generando una pieza monolítica. El encuentro o el punto de amarre contra el núcleo de servicios o la parte dura del edificio, y en este caso las correas o las clavaderas que tienen que ver con pequeños tingladillos de acero que permiten fijar luego las placas fenólicas que conforman el cielo raso y la chapa de junta alzada que arma el escudo impermeable exterior. Un poco la escala de estas piezas, fíjense, la dimensión de los dados y de los herrajes. Estamos hablando de vigas que tienen el orden de 1,5 metros de altura, eh, lo cual es por demás que importante. Y nuevamente el estudio en plantas, en cortes, de las distintas situaciones, casi cual fuera una tomografía computada, un diagnóstico de imágenes, en este caso un diagnóstico de gráficos técnicos, que permitan la resolución en situación de carpinterías, en cortes o en plantas, cuando aparecen algunas luceras, resoluciones de babetas y encuentros con perfilerías de vidrio, perfilerías de aluminio que toman el vidrio, y que tiene que ver, digamos, con estas lucarnas o luceras que son, además, la forma de aportarle una luz a estas grandes luces para que no sean tan oscuras. Gran luz que tiene esta atmósfera o este ambiente, fíjense, para tener idea de la escala, estas son placas multilaminadas fenólicas de 1,22 por 2,44, y ustedes si sacan la cuenta estamos hablando del orden de 7 metros entre unas y otras, pero de casi 30 metros de luz en el sentido transversal. Algunos otros detalles del mismo ejemplo que un poco permiten el escape a través de algunas rejillas de control de lo que pueden ser condensaciones, pero, pero sí entendiendo la necesidad del estudio escaneado de cada situación constructiva del proyecto para poder llevarlo adelante. La continuidad de algunos de los distintos multicapas aislantes térmicos, hídricos, o los cielos rasos que también tienen una idea de continuidad en cada uno de estos lugares. Aquí con alguna exposición, el mismo pabellón y una obra más. Les quería contar, no sé cómo vamos de tiempo, pero ya falta poco. En este caso, en la escuela
de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, que fue un concurso del año 2015, y se construyó creo que el año siguiente, liderado el equipo de proyecto por Gonzalo Claro, en Santiago de Chile, en la, en la sede de Lo Contador. La sede de Lo Contador es de la Universidad Católica de Chile, está en pleno Santiago, y tiene como una casa histórica que es un claustro jesuita, y a la par de esto, en el frente urbano, digamos, adosado casi al claustro jesuita, aparece este edificio. Este es un render del momento del concurso, y esta es una imagen allí se ve atrás, esta es una imagen desde adentro hacia la calle, digamos, donde aparece un poco la idea de esta gran viga de doble nivel habitada de madera, que tiene un desarrollo lineal del orden de 25 metros, si mal no recuerdo, y unos 17 de luz, entre apenas 4 puntos de apoyo de hormigón para estas grandes cerchas de vigas laminadas armadas in situ, y un módulo muy claro y definido de columnas que arman justamente un módulo de la estructura transversal. El edificio, como les decía, está fabricado en obra, y un poco los mismos proyectistas creyeron que utilizar madera en Chile iba a ser muy, muy sencillo, muy posible, dado a su aparente costumbre o historia en el uso de la madera, pero se encontraron con algunas dificultades a la hora de ejecutarlos, porque en esta escala de obras no es lo mismo que en los sistemas frame, un poco a los que estaban más acostumbrados. Sin embargo, el desarrollo del proyecto, esta es una obra que está muy publicada en algunas revistas Suma, incluso la pueden ver. Eh, se- Hay un estudio desde la parte estructural para conformar cada uno de estos nudos, y un poco dan cuenta la densidad de bulones y tornillos, eh, la, la- la composición o la conformación de secciones a partir de casi 3 elementos de puntales o vigas hermanados a fin de evitar los pandeos, con maderas que están tratadas por autoclave y con un tratamiento blanquecino en el exterior, como se ve aquí. Esta escalera es una escalera en la múltiple altura. Allí está la calle y este es el patio de la facultad, cerca de la zona del taller de maquetas. Pudimos hace unos años conocerlo con un grupo de compañeros de ustedes en algún peregrinaje de estos que no creo que sean posibles lamentablemente este año, pero esta es la escalera externa metálica, como la ven pintada de amarillo. Este es el ingreso desde el predio, allá se ven los autos en la calle, y aquí sobre la izquierda está la entrada a este edificio, que funciona con las dependencias de posgrado y maestrías. Bueno, algunas imágenes más desde el adentro o el afuera, se aprecia un poco el gran gesto estructural que experimenta esta cercha de multialtura con apenas 2 apoyos en estos tabiques de hormigón. Algunos hierros que tienen que ver, de los que nos contaba Gonzalo Claro, algunos rejes que quedaron sin utilización, producto de- de mucho esfuerzo eh, en lo constructivo, que lo mismo dio un resultado notable y brillante. eh, Y esta idea también de un material que configura espacios con un casi resuelto con un monomaterial. Fíjense que es una estructura que sigue presente en el interior, en esa línea de columnas que veíamos, que encuentra en los espacios de circulación también, a partir de macro vigas laminadas, eh, la definición de barandas y pasamanos, y apenas con algunos herrajes se componen los escalones. Eh, las prácticas siguen siendo similares. Fíjense que los hermanos y la composición casi de estas 3 vigas que decíamos, con ranurados que ocultan los chapones de unión, y algunos complementos o arriostramientos de angulares que, que participan de aportarle rigidez a esto. Los 3 planos, en este caso el cordón inferior,
o superior, compuesto por dos vigas pasantes y algunos distanciadores o separadores que aparecían tomando los jabalcones. Esos son rellenos también con mastillas epóxicas para eh, completar, digamos, algunas oquedades que no queden tan expuestas a la intemperie, algunos interiores más, y esta idea del el material presente en las envolventes, en el piso, en el cielo raso, y que aseguran también la posibilidad de mover en plenos técnicos las distintas instalaciones. Fíjense, los procedimientos siguen siendo los mismos, tanto los de montajes estructurales como en la escalera, se valen de los mismos procedimientos y protocolos, solo personalizados en su ubicación y uso. Y bueno, algunas imágenes más de los interiores compuestos en esta línea de pórticos. Y quería dejar como dos preguntas para el final. Por un lado, permitirnos pensar en nuevas técnicas, nuevos modos de utilización de un material, animándonos a volver a preguntarnos por qué sí o por qué no. Hablábamos de aserrados, de cortes plasma o cortes láser, y en este caso WikiHouse vendría a decir que es ahora un producto comercial en realidad, pero lo que hicieron fue, a partir de estos nuevos procedimientos de producción y de manipulación del material, generar una serie de piezas estudiadas, por supuesto, que optimizan en los cortes de placas laminadas o fenólicas, digamos, para generar las piezas de un rompecabezas tridimensional. El procedimiento es eh, muy sencillo, fíjense la secuencia que tiene que ver con la provisión de las placas, el corte láser, la ubicación previa antes de prearmar a veces algunos elementos, la utilización de un mínimo de tornillería, en este caso bulones con arandelas y tuerca mariposa, la disposición de estos aros que van encontrando rigidez con piezas transversales, como se ve un poco por acá, con algunas mínimas fijaciones con martillos, esto es encastre puro, no hay tornillos, y algún tornillo más sí en el último aspecto de rigidización que tiene que ver con el emplacado de algo lateral. Pero me parece eh, importante o interesante que no nos olvidemos, y un poco se puede producir este tipo de prácticas o técnicas. Hay que estudiar, por supuesto, los distintos encastres que sean posibles con estas técnicas de chavetas o clavijas que, que encuentran un montaje sencillo y sin calificación del operario que lo vaya a ejecutar. Lo que es importante es un buen instructivo de montaje, y un poco uno de los aspectos en los que insistimos mucho tiene que ver con resolver justamente desde el proyecto de distintas situaciones, tratando de minimizar la falta de definiciones en situación de ejecución. También se pueden prefabricar algunas de estas piezas en alguno de los otros sistemas. Si entran después a la página van a ver distintas propuestas o tipologías, pero un poco este es el sistema que proponen: un corte preciso que encuentra encastres con pequeñas chavetas, con una maceta o martillo de goma, eh, pocos tornillos, se encastran como si fuera un, un decía, un dimensión, casi un juego. Y por ver a los avances y evoluciones que va a experimentar, en este caso, parece que entonces debiéramos hacer un esfuerzo por conocerlo más, no olvidarnos de que el límite de algunas de estas cuestiones pasan siempre por el transporte. Ustedes saben la tara de los camiones que arrancan en una banquina bandeja a 1 metro de nivel, y luego hay un útil por 13,50. Esas dimensiones parecen unos cartelitos atrás,
eso las leyendas de algunos puentes o alturas máximas para que no haga, porque hasta alturas de 250, 260, como decíamos, parados o acostados, estarían dando dentro de los rangos de tránsito estandarizados internacionalmente sin ningún problema. Y volviendo, retomando esto del material, el ser de material anisótropo, contralaminado, o la disposición transversal de unos listones respecto a otros, le permite no solo el resolver solicitaciones en una dirección de carga, o sea, con dos apoyos, sino también la otra. Lo que ocurre es que es necesario tener en cuenta que, así como en un sentido podrían estar trabajando las fibras impares o las capas impares, la 1, la 3 y la 5, en el otro sentido estarían trabajando la 2 y la 4. Por lo cual, a iguales luces, debiéramos eh, revisar que la 2 y la 4 sean tan resistentes como la 1, la 3 y la 5. Son también algunas manipulaciones que se pueden hacer en la producción, jugando a veces con tipos de maderas en un sentido o en otro, o con distintos espesores, esto que decíamos de 20 a 40 milímetros, que podrían intercalarse. No dejar de revisar y el aprender a conocer el material desde su manipulación, desde en este caso las uniones o los nudos en cualquier material. Lo que intentan hacer es tratar de devolver parte de la continuidad que se pierde al segmentarlo y transferir los esfuerzos del modo más eficiente posible. Entonces, cada material suele tener sus técnicas, sus prácticas. En este caso, básicamente, el tipo de soluciones oscilan entre algunos prótesis con rebajes atornillados a unas y a otras, a pequeños encastres. Fíjense que también son tornillos distintos y particulares en largo y en esta multivariedad que veíamos también que ofrece el mercado, en uniones en diagonales, y siempre es necesario consultar los catálogos, ya que nunca podríamos limitar o pensar que la arquitectura sea un caserío de naipes. El hecho de llevarlo a una que parezca más lúdica, yo lo decía recién cuando hablaba de Legos en uno casi, o a un gran mecano de madera, asumiendo que toda la parte proyectual resuelve que el montaje puede ser tan lúdico, sencillo y hasta divertido. Pero hubo un equipo profesional o una obra intelectual previa que hizo posible que el otro fuera tan sencillo y sonara tan convincente. Eh, por último, también esto que decíamos, que la madera, por supuesto, se va a prender fuego, pero valga remarcar y romper nuevamente el mito, si hace falta, que eh, se va a carbonizar lentamente, y esa carbonización va a generar una protección superficial que va a retardar y permitir el escape. Y también, por supuesto, que estarán disponibles las protecciones con placas de vermiculita, de yeso cartón, o algunos aislantes autoextinguibles en la propagación de fuego, porque en definitiva en estas placas, por más que sean contralaminadas, muy resistentes, muy seductoras, y nos parezca que resuelven todos nuestros problemas, sigue siendo madera, y, y es lo que queda expuesto. Del mismo modo, entender que su intercambio con el interior o el exterior está también en relación a que, al ser un material que queda en la composición externa, que no admite, si el panel de CLT es de pino, el material que queda expuesto es el pino, y el pino sabemos que en una situación de exterior se deteriora. Entonces es necesario protegerlo, igual que como veíamos en las operaciones necesarias, con barnices, pinturas, lasures o impregnantes, o algunos más naturales, pero sí proteger las caras externas. No son invencibles, o tal vez bajar la guardia en esa protección cuando queden en una situación interior. También vienen en distintas calidades, así como esta ustedes la ven lleno de pecas, que en realidad son nudos. Hablan de distintas calidades de madera que quedan hacia el exterior y
en el precio también se denota eso. Por lo general, igual que en los laminados fenólicos, hay como una calidad industrial, una intermedia y una vista, que se llama 4x4 o con mejor acabado libre de nudos, pero tener en cuenta estas protecciones siempre. Tampoco creer que con CLT, que está tan en boga y lo escuchamos mucho, resolvemos del todo nuestros problemas de habitabilidad en todas las regiones. Fíjense, en un panel de 3 capas, tiene un coeficiente de transmitancia térmica de 1,016, mientras que con la edición de 14 milímetros de una lana de vidrio, sí se torna más considerable en 0,238 su coeficiente de transmitancia térmica. Y es por eso que no asumir que quede, si lo que pretendemos es durabilidad, no dejarlo expuesto, sobre todo en las caras exteriores. Aquí esta Wooden Towers está en parte recubierta con placas de yeso, está por una cuestión espacial, pero en el exterior desaparece en las placas de CLT y aparece un plano de sacrificio que resuelve la impermeabilidad o asume el deterioro del material de terminación y no del material en situación de estructura. Casi por último, un par de viviendas más que un poco muestran lo mismo, esta situación de a veces que el proyecto no tiene que ver, sobre todo cuando el fin no es el de la calidad de la madera o se puede aportar por otro lado, por el piso o el cielo raso, pero bueno, el blanco sigue siendo el blanco también en términos de luz y textura, y por supuesto que son válidas estas combinaciones con distintos acabados. Simplemente para terminar, y ahora sí, realmente asumir, digamos, hacernos cargo de anticiparnos y de poder prever las situaciones constructivas, animándonos hasta hacer el esfuerzo de modificar, el proyectar, construir como si fuera casi un cuentito corto y asumiendo también que en la industrialización o en la prefabricación de elementos y uso de tecnología con alta intervención industrial, es necesario incorporar las fases de fabricación y transporte, entendiendo fabricación, lo ligado a la fábrica, al taller previo, y la posibilidad de transporte para limitar a un montaje sencillo. Esto, llevado a números que sean un poco más representativos, simplemente de decirles que el primer edificio que se construyó con placas CLT de 9 en Londres, el Stade House o algo así, es un edificio de 9 plantas que se construyó con un equipo de 4 personas en 27 días de ejecución. Esto habla de un promedio del orden de 3 días por cada nivel de ejecución. Y en estas piezas de rompecabezas del sistema WikiHouse, una vivienda necesita de una persona y de un día de esa persona para construirlo. Hagamos un paralelo con hormigón, con ladrillo, y veamos cuánto logramos hacer en un día, en procesos más distintos. Simplemente un poco por ahí, por ahí pasa la última reflexión y para que lo tengamos presente. Y una bibliografía de consulta, siempre las tectónicas, en este caso la 11 y la 13, dedicadas a madera, y una serie de páginas que irán apareciendo y siempre está bueno estar atento a nuevos materiales, pero desde algunos conectores de FAPIN, conectores, Rotoblas, esta página española de Maderea que tiene una serie de artículos de actualidad de madera, que es interesante justamente periódicamente hacerles una visita, y esta última firma WikiHouse que comercializa estas casas ensamblables o estas pequeñas unidades ensamblables en un día. Creo que nada más, no sé si tienen alguna pregunta y quieren formularla o aprovechar este tiempo. Aquí estamos.